vamos a continuar, ¿verdad? Tenemos una serie, amén. La serie dijimos que está basada en las bienaventuranzas. Recuérdense que cada bienaventuranza, amén, es una característica, ¿verdad? Característica de quienes, de aquellos cristianos, hermano, que han aprendido a confiar en Dios, amén. Aquellos creyentes, ¿verdad? Que dependen, hermanos, de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que esa es la serie característica de un verdadero adorador. Recuérdense que hemos dicho siempre que para ser un adorador de verdad nos va a costar. ¿A cuánto les ha costado? De hecho, hermano, es muy importante. ¿Por qué nos va a costar ser un verdadero adorador? ¿Por qué razón, hermano? Porque tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar de hacer cosas, amén, que quizás estamos habituados a hacerlas, pero nosotros sabemos que son cosas que se están interponiendo entre una verdadera adoración hacia Dios. Amén, ¿verdad? Por ejemplo, un verdadero adorador, ¿verdad? Es aquel que adora, amén, en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Porque aunque usted no lo crea, hermano, no es fácil ser un verdadero adorador, hermano, en todo lugar. Hay lugares en donde se nos olvida que somos cristianos. ¿O me equivoco? Por ejemplo, cuando usted se va de vacaciones, solamente usted y Dios sabe lo que anda haciendo, ¿o no es cierto? Pero un verdadero adorador es aquel, hermano, que tiene en cuenta siempre, ¿verdad? Aquel que tiene siempre, hermano, aquel que es consciente de la presencia de Dios continua en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque Dios siempre está pendiente de nosotros, hermano, ¿verdad? Y Él está viendo lo que nosotros hacemos. Y un verdadero adorador es aquel que adora, amén, con su testimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dentro y fuera, hermano, ¿verdad? Del templo. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre, hermano, las bienaventuranzas, ¿verdad? Sabemos, hermano, que las predicó nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿En dónde? En el famoso Sermón del Monte. Ahora, cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Cosas, hermano, acerca de aquel que va a exponer la palabra, amén, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos cosas del predicador, amén, como que nosotros nos da más ánimo, más deseo de estar en ese lugar, amén, donde se va a predicar o donde se va a exponer la palabra del Señor. Sabemos, hermano, que el predicador del Sermón del Monte, amén, no solamente es el príncipe de los pastores, ¿cuántos dicen amén? O el príncipe de los predicadores, amén, sino que es, hermano, quizás en mi pensamiento, creo que es el único más calificado para poder, hermano, ¿verdad? Disertar el mensaje, o para poder exponer, más bien dicho, el mensaje, amén, que él había, hermano, escogido para darlo ahí, hermano, ahí en ese monte, ¿verdad? Por eso le llaman el Sermón del Monte. Ahora, ¿cuántas bienaventuranzas son? En sí son 8 bienaventuranzas. 7 de ellas, amén, hablan de características, ¿verdad?, del verdadero cristiano. Características, hermano, que cada una de ellas deben de estar en nuestra vida. Recuérdese de que es importante, ¿verdad?, que la gente nos conozca a nosotros, amén, ¿verdad?, por nuestra forma de vivir, no por nuestra forma de hablar, porque podemos hablar muy bonito, pero mi pregunta es, ¿vivimos de la misma manera como hablamos? ¿Verdad? Entonces, sabemos nosotros, hermano, que las bienaventuranzas son 8, 7 hablan sobre características, y la última, que es la octava, es un resumen de todas estas características, ¿verdad?, que deben de estar, amén, en el corazón, ¿verdad?, y en la vida diaria de aquel hombre y aquella mujer que han tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Señor? Vaya, entonces, hermano, esas características deben de estar en nosotros. Amén. Ahora, Mateo capítulo 5, verso 1 al 4, el domingo pasado leímos del 1 al 3, porque ahí encontramos la primera bienaventuranza, y vamos a hablar de la segunda, que esas dos bienaventuranzas van, hermanos, de la mano, y ahorita les voy a explicar por qué. Dice así el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: viendo la multitud, o sea, era muchísima gente la que estaba, ¿verdad?, hermano, con deseo de oír hablar, ¿verdad?, al príncipe de los predicadores. ¿Se imagina qué emoción para esa gente, hermano? Saber, ¿verdad?, que Jesús es el que iba a exponer ese mensaje. ¿Cómo la ve?
Maravilloso no poder escuchar un mensaje, hermano, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, viendo la multitud, subió al monte. Ok, lo que él quería, hermano, era tener un lugar en donde podía, hermano, él estar, ¿verdad? Expuesto, amén, ¿verdad? Ante toda la gente, que lo pudieran escuchar bien, que lo pudieran mirar bien. La razón por la cual en las iglesias, no sé si se han fijado ustedes que siempre hay una tarima, amén, que siempre hay un altar, y siempre la tarima está más arriba, ¿verdad?, de donde está la congregación. La razón es esa, para que el predicador pueda tener, hermano, más visibilidad, ¿verdad? Y para que la palabra pueda, hermano, llegar más allá, amén, para poder, hermano, tener, ¿verdad?, esa comunicación, amén, en el mensaje. Porque recuerde que el mensaje es, hermano, la comunicación entre Dios, que es lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros. Ahora, él buscó el monte, dice, y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, el deseo, hermano, de Dios en esta tarde es enseñarnos a nosotros, amén, sobre estas bienaventuranzas, amén, que cada característica que hay en nuestro corazón, amén, si son características que son avaladas por la palabra del Señor, hermano, van a traer una bendición a nuestras vidas, amén. Dice así, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Esta bienaventuranza la predicamos el domingo pasado y dijimos, una persona pobre en espíritu es una persona que se da cuenta de su necesidad de Dios. Es una persona que se da cuenta, hermano, que es imposible, amén, vivir en este mundo. Oiga bien esto, hermano, sin que la presencia de Dios no esté con nosotros. Amén. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Porque alguien dirá, no, para mí no es imposible vivir sin Dios, yo vivo sin Dios y vivo bien. Bueno, vive bien de acuerdo a tu, ¿verdad?, pensamiento. Amén. Pero no de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a lo que Dios quiere como nosotros vivamos. Recuérdese que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, nos hizo Él, hermano, para que nosotros viviéramos de acuerdo a su voluntad. Por eso Él nos dejó la Biblia, Él nos dejó ese manual, para que nosotros dirijamos, hermano, nuestra vida, nuestros pasos de acuerdo a lo que ahí está escrito, si es que queremos hacer prosperar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si es que queremos que nos vaya bien. Ahora, en el número 4 dice, bienaventurados los que lloran. Vean, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. La primera aventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que son aquellos, hermanos, que se dan cuenta de su insuficiencia y de su necesidad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta, amén, que está fuera de nuestro control el poder dirigir nuestra vida con éxito, el poder agradar a Dios, amén, cuando nosotros nos damos cuenta, amén, de que si Dios no está con nosotros, de nada sirve gastar nuestros días en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Cuando nosotros, amén, nos damos cuenta de esa insuficiencia y sabemos que hemos caído en el error, entonces duele nuestro corazón. ¿Cuántos se sienten mal cuando le fallan a Dios? Ahora, la segunda bienaventuranza, hermano, tiene que ver con este carácter de aquella persona, hermano, que siente el dolor, hermano, ¿verdad?, por el pecado que se ha cometido y por verle fallado a aquel Dios que es tan bueno. ¿Con cuántos ha sido bueno Dios? ¿Verdad que se siente mal cuando uno le falla a aquella persona que le ha hecho tanto bien, hermano? Entonces, de eso se trata. Ahora, el tema es el lloro que recibe consolación, ¿verdad? Ese es el tema. El lloro que recibe consolación. Y vea que no es cualquier lloro. Por eso no dicen los lloros o los que lloran, así no, sino que el lloro que recibe consolación. Por eso, hermano, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta. Sabemos que van a haber muchas ocasiones, hermano, ¿verdad?, en nuestra vida, amén, en las cuales, ¿verdad?, vamos a sentir aflicción en nuestro corazón y no vamos a tener otra cosa más que derramar lágrimas. ¿A cuánto les ha pasado eso? O sea, eso, hermano, ¿verdad?, es normal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, amén, que no todo es color de rosa, que van a llegar momentos de sufrimiento, que van a llegar momentos, hermano, de aflicción, que van a llegar momentos de crisis, amén, ¿verdad?, en el cual nuestro corazón, hermano, se va a quebrar, ¿verdad? Yo no soy de aquellos que dicen, ¿verdad?, los machos no deben llorar. No, hermano,
Amén. El lloro, hermano, el derramar lágrimas no es por cobardía. Amén. El derramar lágrimas es por un sentimiento. En cierto momento yo llegué a decirle a alguien, ¿sabes qué? Es necesario, si quieres llorar, hazlo, ¿verdad? Tienes que desahogar. No es de cobarde llorar. Amén. Jesús lloró. Y Jesús no era ningún cobarde. ¿Cuántos dicen amén? Y él lloró, hermano. ¿Por qué lloró Jesús, hermano? Lloró por el dolor ajeno. Ahí nos vamos acercando. ¿Cuál es el lloro que es bienaventurado? Amén. Ahora, el sufrimiento dijimos que es inevitable en nuestra vida. ¿Cuántos han sufrido alguna vez? ¿Verdad que no nos hemos sentido muy bien cuando sufrimos? ¿Por qué? Pues es inevitable, hermano. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes, amén, ¿verdad? Que causan lágrimas en nuestras vidas. Amén. ¿Cuáles son las razones o las situaciones? Primero, hermano, ¿verdad? Hemos derramado lágrimas cuando hay duelo en nuestro corazón. ¿Cuántos han perdido un ser querido? Y no estoy hablando solamente de un padre, porque no solamente amamos a nuestros padres, también puede ser un tío. Yo recuerdo, hermano, de que allá en El Salvador, en mi país, murió una tía mía antes de venirme yo para acá, que era muy cercana a mi padre, a mi papá, era muy cercana a él, allá en Usulután. Y yo me acuerdo, hermano, de que me dolió tanto, ¿verdad?, que no pude mantenerme sin derramar lágrimas. Y no precisamente tendría que ser mi papá, sino que es un ser que nosotros amamos, como en el caso de Jesús. Jesús lloró por su amigo. ¿Cuántos han llorado alguna vez por algo que le ha pasado a algún amigo? Un ser o que ha muerto, ¿verdad? Alguien que usted estima bastante. Ahora, ese es, ¿verdad? El duelo produce lágrimas. Amén. También, hermano, hay lágrimas, ¿verdad?, que se derraman por la ansiedad. ¿Ansiedad de qué, hermano? Ansiedad, por lo menos, ¿verdad?, de sentirse solo o sentirse sola. Yo lo he dicho, hermano, aquí en este púlpito, de que desde el momento que mi madre muere, yo me sentí solo en cuanto a lo que es, hermano, una oración que sale del corazón de una madre. Amén. Tengo a mi esposa, ella ora por mí, me apoya y yo doy gloria a Dios por ella, ¿verdad? Y ella lo sabe muy bien, que estoy muy contento con ella, con su vida y pues gracias a Dios, hermano, porque nos hemos llegado a relacionar y amar tanto, ¿verdad? Que quizás no sabemos cómo lo vamos a hacer el día que uno de los dos falte, porque hemos ligado tanto nuestro corazón, nuestra vida. Amén, que cuando yo ando afuera, quizás si ella no está conmigo y me toca comer porque es tarde, no me siento bien comiendo de solo en un restaurante. Si ella no anda ahí, o visitar a alguien, porque siempre anda ella conmigo. Amén. Pero aparte de eso, hermano, el amor de madre es diferente, ¿o no es cierto? ¿Cuántos han tenido el amor de madre? ¿Cuántos tienen el amor de madre? ¿Verdad? Entonces, pero yo me sentí solo, ¿verdad? Y un día yo estaba llorando, hermano, en mi recámara, estaba estudiando, ¿verdad? Y se me vino, amén, esas palabras que mi madre me decía, ¿sabes qué? Cuida la iglesia, ama la iglesia, me lo decía delante de mi esposa, ama la iglesia, porque vas a dar cuentas un día por ella. Y me estaba acordando de todos esos, hermano, esos momentos, ¿verdad? Y pues acababa de suceder, ¿verdad?, de que ella había partido con el Señor. Entonces hay lágrimas, ¿verdad?, que se derraman por sentirse solo. Quizás ustedes se sienten solos, su compañero también ya partió con el Señor, o se separaron por cualquier cosa, ¿verdad? Y ahora la soledad a veces lo invade y se siente triste porque quizás no ha llegado por ahí, ¿verdad?, la media naranja que anda buscando y todo, pero usted se siente sola o se siente solo. Y a veces uno se quiebra, ¿no? Estamos hablando, hermano, ¿verdad? Las fuentes que nos hacen derramar lágrimas. A nosotros también las despedidas, ¿verdad?, nos hacen derramar lágrimas, que esto viene también sobre la ansiedad, ¿verdad? Cuando despedimos a un ser querido que se nos va, amén, nos llenamos de ansiedad, ¿verdad? Y lloramos. ¿Por qué? Porque pues, nos vamos a separar, aunque no para siempre quizás, pero no sabemos por cuánto tiempo de esa persona. Me acuerdo la primera vez que nos fuimos para Sinaloa, la primerita vez que yo fui a conocer a Sinaloa, la familia de mi esposa. Amén, toda la familia se hizo ahí, hermano, ahí en la casa cuando veníamos, y una llorazón de todos ahí, ¿verdad? Eso es, hermano, ¿por qué? Porque nuestro corazón, nuestra vida se llena de ansiedad. También hay lágrimas, ¿verdad?, por tener a su afecto quizás mal puesto. A veces nosotros ponemos nuestro afecto, hermano, en las cosas materiales, y de repente las cosas materiales se esfuman y se van. Recuérdese que todo lo material es efímero. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que en un tiempo se van a acabar. Pero si nosotros ponemos nuestro corazón en esas cosas materiales, ponemos todo nuestro afecto,
también cuando las perdemos vamos a llorar. Amén. Yo he mirado personas que han llorado, hermano, porque han perdido su casa. Otros lloran porque pierden sus carros, ¿verdad? Ponen su afecto, ¿verdad? Hermano, mal puesto, ¿verdad? Donde no deban de ponerlo. Otros, hermano, ¿verdad? Han llorado, ¿por qué? Porque han puesto su corazón en personas que no les han pagado muy bien y les han roto su corazón. Porque hasta para poner nuestro corazón tenemos que usar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Para poner nuestro afecto fundado en alguien o en algo, nosotros debemos de tener sabiduría. Bueno, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? De fuentes que causan lágrimas, que nos han hecho derramar lágrimas, pero no son, hermano, no es este llanto, no es este lloro al cual se refiere la segunda bienaventuranza. Amén. Sabemos nosotros que Dios puede transformar nuestros problemas en bendición. ¿Cuántos creen eso? Recuérdense que el propósito, hermano, por el cual llega una aflicción a tu vida puede ser un propósito para una bendición para ti. Amén. Quizás en el momento de la prueba no lo miramos de esa forma, pero después Dios nos hace saber, amén, cuál fue el propósito por el cual nos hizo pasar por esa situación. Recuérdense que siempre hemos dicho que Dios se especializa en sacar cosas buenas de todo lo malo que nos pasa a nosotros. ¿Qué significa eso? Que si nosotros somos inteligentes y en el momento, ¿verdad?, que tenemos nuestro corazón hecho pedazos, o que tenemos nuestra vida hecha pedazos, y nosotros se la traemos a Dios, hermano, Él es poderoso para agarrar cada pedazo de nuestra vida y volverla a unir y darnos una vida nueva. ¿Cuántos han recibido una vida nueva? Hermano, en mi caso así fue. Mi vida estaba hecha pedazos. Amén, no tenía sentido, no quería seguir viviendo, pero se la traje a Dios, la puse en sus manos y Él agarró, hermano, los pedacitos, ¿verdad?, de mi vida y comenzó, hermano, a unirla y me dio una vida nueva. Es una vida de la cual ahora disfruto, una vida de la cual ahora gozo, una vida de la cual yo quisiera, hermano, que aquellos que todavía no han tenido ese encuentro con Dios, que aquellos que todavía no han venido, hermanos, a rendir su vida a Jesús para que Él les dé una vida nueva, amén, puedan disfrutar de esa novedad de vida. ¿Cuántos disfrutan de la nueva vida en Cristo? Denle ese aplauso fuerte a Dios, hermano. Amén. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Amén. De acuerdo a esta bienaventuranza, ¿cuál es el lloro entonces que recibe consolación? Bueno, el lloro siempre viene por una tristeza, ¿verdad? Y existen dos tipos de tristeza, y eso estaba estudiando yo. ¿Cuáles son estos dos tipos de tristeza, hermano? Está la tristeza sincera, ¿verdad?, que es causada, hermano, por el pecado, amén, ¿verdad?, que nosotros cometemos. Ve, y también, hermano, está la tristeza de este mundo. Hay dos tipos de tristeza. Ahora, esta bienaventuranza, hermano, se refiere a la tristeza sincera, ¿verdad?, por el pecado, hermano, de nosotros y por el pecado de los demás. Porque no está bien solamente que nosotros sintamos tristeza porque nosotros le fallamos a Dios. Es bueno que también nosotros, hermanos, sintamos tristeza por el pecado de los demás. ¿Cuántos dicen amén? O sea, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que a poder encaminarnos, hermano, y decirles a ellos, ¿verdad?, que Dios, amén, Él puede ayudarle, que Él puede sacarlo de la congoja quizás en la que se encuentra en ese momento, así como Dios nos ha sacado a nosotros. Ahora, cuando nosotros descuidamos, hermano, o más bien dicho, sí, cuando nosotros descuidamos, amén, esa tristeza que hay en nuestro corazón, hermano, a causa del pecado que hemos cometido, porque fíjense que es peligroso que nuestro corazón se entenebrezca. ¿Qué significa eso, hermano? Que nuestro corazón ya no va a llegar a sentir tristeza por el pecado que se comete. Vamos, hermano, quizás a volver a la vida anterior, cuando uno cometió un pecado y no le importaba. ¿Por qué? Porque, hermano, ni sabíamos ni que era pecado. ¿Por qué? Porque éramos hombres naturales, no entendíamos las cosas espirituales, ¿o no es cierto? Antes, cuando nosotros, hermanos, no conocíamos de Dios, bueno, yo lo voy a decir por mí, yo no sé usted, pero cuando yo no conocía de Dios, hermano, yo pecaba, cometí un pecado tras otro y a mí me daba lo mismo. Amén, yo me emborrachaba, hacía drogas, usaba esto, lo otro, hermano, y yo no sentía nada en mi corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre natural. Cuando el hombre es natural, hermano, el corazón no conoce las cosas que son del Espíritu. Ahora, cuando el hombre deja su naturaleza humana, amén, y pasa a tener una vida espiritual, que es la nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros, entonces es cuando se siente, hermano, la tristeza por el pecado. Amén. Así es que si usted, verdad, comete error y ya no siente tristeza por ese pecado, tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado.
Amén. Ahora, cuando nosotros, hermanos, nos entristecemos también por el pecado de los demás, amén, es cuando Dios ve que nosotros estamos interesados no solamente en nuestra salud espiritual, sino también en que los demás, amén, sean sanos también espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? En la salud espiritual de los demás. Amén. Ahora, cuidémonos de la tristeza de este mundo. ¿Por qué? Porque la tristeza de este mundo no produce arrepentimiento, fíjense. ¿Qué es lo que le estaba hablando al principio? La tristeza de este mundo no produce, hermano, arrepentimiento. ¿Qué es lo que produce? Produce un remordimiento en el corazón, que es muy diferente, arrepentimiento y remordimiento. Vea lo que dice 2 de Corintios, se lo voy a decir con la palabra, capítulo, hermano, 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. No es la tristeza de este mundo, sino la tristeza según Dios, hermano. O sea, la tristeza que Dios busca en el corazón, amén, de un creyente, de un hombre o una mujer nacida de nuevo, hermano, produce ¿qué? Arrepentimiento. Produce arrepentimiento, hermano. Y una vez que nosotros nos hemos arrepentido, entonces, hermano, llega la salvación. Y no estoy hablando solamente de la salvación de nuestra alma, sino que también nosotros necesitamos ser salvados de situaciones adversas, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando, hermano, algo sucedió a su alrededor, o sea, en su contorno, y no lo lastimó a usted? ¿Qué fue lo que dijo? Dios me salvó de esta, ¿no es cierto? La salvación no solamente radica en el alma, sino también en situaciones, como por ejemplo en el paso del mar Rojo, hermano, cuando Dios abre el mar, que dice ahí que Dios lo salvó. ¿De qué, hermano? De las manos de Faraón. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que la tristeza según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, dice, que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque en vez de producir, hermano, arrepentimiento, produce remordimiento. En la palabra de Dios para todos dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón. Oiga, la que produce un cambio de corazón y de vida. Dice, ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, dice, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, hermano, qué historia podemos usar nosotros para comprender este versículo precioso? Pensando en eso, hermano, me puse, o sea, viendo este verso, me puse a pensar en la vida de Pedro y en la vida de Judas. Vean, los dos cometieron errores, pero la tristeza que es según Dios, que cayó, hermano, en el corazón de Pedro, produjo arrepentimiento, ¿no es cierto? Él fue y se arrepintió, hermano, y Dios le perdonó y Dios lo restauró. Esa es la tristeza que Dios busca en el corazón de aquellas personas que son sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pero vea, la tristeza que produce el mundo produce remordimiento. ¿Qué pasó, hermano, con Judas? Judas sintió tristeza, claro que sí, sintió tristeza. Amén. Pero esa tristeza, hermano, produjo en él remordimiento, y el remordimiento, hermano, que produjo esa tristeza llevó a que se quitara la vida, lo mató. Eso es lo que dice ahí. La tristeza de este mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque trae remordimiento. No sé si me entendieron, hermano, o lo confundí. La tristeza que Dios busca en el corazón produce ¿qué? Arrepentimiento, y esa tristeza es para salvación. El caso de Pedro. Amén. La tristeza que produce el mundo, amén, produce remordimiento, y el remordimiento lleva al suicidio. Por eso Judas se quitó la vida, fue y se ahorcó. Vean qué importante es esto. Ahora, es necesario, hermano, amén, que nosotros reflexionemos sobre esta bienaventuranza, hermano, y veamos, hermano, por el tiempo, veamos tres tipos de lloro, amén, que Dios busca en el corazón de la iglesia. No sé si está la iglesia aquí o está también atrás ahí de cámara.
Amén. La primera, hermano, el número uno es el lloro de un cristiano que es compasivo. Amén. Un cristiano que es compasivo. Compasión, hermano, es muy diferente a lástima. Son dos cosas muy lejanas, ¿verdad? Amén. Fíjense qué importante, ¿verdad? Es muy diferente. Lástima, ¿verdad? Es el sentimiento que causa pena o causa tristeza en la vida del ser humano. Pero hasta ahí no más llega. Eso es la lástima. Oh, qué lástima, ¿verdad? Por lo que están pasando. Sienten lástima. Sí, pero son indiferentes al dolor ajeno, hermano. Vea, y hermano, lo que es, hermano, la compasión es el sentimiento, es un sentimiento de preocupación intenso. Amén, de preocupación intenso, hermano, por los sufrimientos, y no solamente por los sufrimientos, sino por las necesidades de nuestro prójimo, por las necesidades de las demás. Y eso es lo que Dios busca en nuestro corazón. Él no busca que tú sientas lástima por los demás. Él busca que tú sientas compasión por ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes compasión, hermano, esa compasión te va a llevar a una tristeza. Amén, hermano, pero una tristeza que te va a llevar a una acción que va a ser de bendición para los demás. No va, hermano, a generar indiferencia en ti. Al contrario, te va a acercar como bienhechor, hermano, para aquellas personas que han sido menos afortunadas que ti. Aquellas personas que están pasando por pruebas difíciles. Eso es lo que hace la compasión. Se siente, hermano, verdad, una tristeza pero inmensa. Amén, que uno quisiera estar ahí ayudando. ¿No es cierto? Quisiera estar apoyando. Y eso es precioso, hermano. ¿Cómo nosotros podemos saber si tenemos compasión o somos compasivos? Claro, cuando nosotros, hermano, nos exponemos y vamos a un viaje misionero. Si se han fijado, ahí se siente, hermano, la compasión por la gente. Y esa compasión te mueve a ti, ¿a qué? A misericordia. Y entonces tú comienzas, hermano, a tener un acercamiento más con las personas necesitadas. Y compartes lo que tú tienes. Amén. Y es, hermano, un acercamiento o un sentimiento tan intenso que si es posible tú te vienes hasta sin zapatos de allá porque lo regalas a la persona que está pasando por necesidad. O sea, lástima y compasión son dos cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Y quiera Dios que nosotros, hermano, no sintamos lástima, sino compasión por esta gente, por la gente que está sufriendo. Ahora, una persona compasiva, hermano, no está preocupada únicamente por los asuntos personales o solamente por lo de él. Dice que también, hermano, pedí a Dios, ¿verdad?, que me iluminara para que me diera una cita bíblica que avale lo que estamos hablando. Amén. Y, hermano, me llevó el Señor ahí a la historia, ¿verdad?, del buen samaritano. Ahí miramos nosotros estos dos tipos, hermano: lástima versus compasión. Oiga, esa parábola nos enseña, hermano, qué es la lástima y qué es la compasión. ¿Cuántos compasivos hay aquí? Wow. Dice así, Lucas 10, 30 al 34. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, ¿por qué no lo mataron? Porque había un propósito. Y el propósito es, hermano, que usted y yo ahora comprendiéramos, amén, a la luz de la palabra, la diferencia que hay entre sentir lástima y sentir compasión por los demás. Hay mucha gente sufriendo, hermano. Hay mucha necesidad. Ahora, en estos momentos, es donde nosotros tenemos que brillar con la luz de Cristo. Es, hermano, momento para poner en práctica la compasión que hay en nosotros, porque hay gente que está sufriendo. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Hay mucha gente que debido a una cuarentena los han tenido que encerrar en sus casas y no les van a pagar esos 40 días. Y ahí es el momento de la iglesia. Amén. No solamente hay que tener un canto de alabanza aquí en el púlpito o allá abajo, hay que tener también un cántico de misericordia en las calles. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte a Dios, hermano. Así es que ese es el momento para poder brillar con la luz del Señor. Vean, dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo, seguramente
Hermano, él lo miró y sintió lástima. Qué lástima, es que hombre, ve cómo lo dejaron. Yo no sé cuánto nos identificamos, pero en alguna vez nos ha pasado a nosotros. Y Dios quiere que ahora nosotros pasemos del sentido de lástima a un sentido compasivo. Amén. Asimismo dice el verso 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea, no es que no vieron, ellos miraron. Si miraron, hermano, es porque han de haber sentido quizás lástima, pero la lástima, hermano, hasta ahí llega. La lástima no te mueve a ayudar. Veamos, hermanos, si Dios solamente hubiera sentido lástima por usted y por mí, ¿qué sería de usted? Dígame, ¿qué sería de mí? Si Dios solamente, hermano, al ver el sufrimiento que nosotros teníamos, hubiera dicho, ¿verdad? Ah, qué lástima, siento lástima por ti. Pero hasta ahí nomás. Pero no, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un Dios compasivo. Démosle un aplauso fuerte, hermano. Y la compasión lo movió a misericordia. Y esa compasión hizo, hermano, que Dios, oiga bien esto, hermano, abriera los cielos, amén, y enviara a su Hijo para morir por nosotros y hacernos libres. Ahora, aquí estamos viendo dos hombres que según conocían la Biblia, según conocían la palabra de Dios, pero eran hombres que no pasaban solamente de sentir lástima. Probablemente aquí en la iglesia nosotros solamente sintamos lástima por alguno, pero Dios dice, no, yo quiero que pases este día de sentir lástima a ser un hombre compasivo, porque eso es lo que Dios busca, compasión entre sus hijos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, oiga, los tres lo miraron, pero vea la diferencia, hermano, y viéndole fue movido a misericordia. O sea, ¿qué fue lo que lo movió a misericordia? La compasión. Él lo miró y no solamente dijo, ah, pobre muchacho, ¿verdad? No, él dijo, wow, pobrecito, ¿verdad? Y quizás alguien lo estaba esperando en casa, quizás sus hijos estaban esperándolo. Okay. O quizás no tendrá nadie por él. Voy a ver qué puedo hacer por él. Hermano, y la compasión lo llevó a ayudarle a él. Por eso dice el verso 34, dice, y acercándose vendó sus heridas. Vea conmigo, acción. Eso es lo que hace la compasión. La compasión te mete a una acción. Mire, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, este hombre iba, hermano, a una diligencia. Este hombre, hermano, no sabemos, no dice la Biblia lo que iba a hacer. ¿Cuál era, hermano, su razón por la cual, amén, él iba de camino hacia ese lugar? Pero me imagino que este hombre no andaba dando un paseo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque un hombre que usa compasión o una mujer que es compasiva, hermano, no se interesa solamente por lo de él, sino que se preocupa por el bien de los demás. Y eso es lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Que no solamente veamos por nuestras necesidades, sino también que veamos por las necesidades de los demás. Ahora, si Dios no te ha bendecido, está bien. Está bien que seas indiferente. ¿Por qué? Porque quizás tienes un Dios indiferente, pero no creo que sea el mío, porque mi Dios no es indiferente. Si Dios a mí me ha bendecido, es porque Él quiere que yo sea de bendición para aquel que esté en necesidad. Amén, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho. Ahora, cuando nosotros le damos al pobre, dice que es como que le estemos prestando a Dios, y Dios paga bien. Amén, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando tú eres movido a misericordia y lloras, hermano, por la necesidad ajena, claro, todas esas acciones Dios las mira. Entonces estamos hablando de carácter, por eso son características, ¿ok? Y las bienaventuranzas hablan sobre el carácter. ¿De qué? Del cristiano. Porque ¿a quiénes se estaba refiriendo Jesús las bienaventuranzas? A sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es un seguidor de Jesús. ¿Cuántos siguen al Señor? Oiga, de eso se trata, hermano. Ahora, estas características, hermano, son actitudes. Vea conmigo, actitudes que deben de haber en mí. Amén. Y estamos viendo, hermano, quiénes son los que son consolados.
los que reciben el consuelo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Sentir compasión por los demás, ser misericordiosos y compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Y téngalo por seguro que si usted lo hace, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque usted es un fiel, usted está siendo un fiel y un digno representante del reino de los cielos, porque usted y yo somos los embajadores del reino. Denle ese aplauso fuerte a Dios. Algunos hermanos estudiosos de la Biblia han considerado que lo que quiere decir esta bienaventuranza es: benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Benditos aquellos que están desesperadamente apenados. Oiga eso, hermano. Por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Yo creo que este mundo sería un lugar mucho más pobre, hermano, si no hubiera en él, ¿verdad?, personas que se interesaran intensamente, hermano, por las angustias y por los sufrimientos de los demás. Este mundo fuera, hermano, aún todavía, hermano, más oscuro de lo que es. Pero gracias a Dios por aquellas personas que sienten la necesidad por el dolor ajeno. ¿Cuántos dicen amén? De ayudar a aquellas personas. La proclamación del Evangelio, hermano, debe ser no solamente de redención o redentiva, sino que también tiene que ser social. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que nosotros ayudar, porque Jesús no solamente vino, hermano, a salvar. Jesús también vino, hermano, a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a sanar enfermos, Él vino a limpiar leprosos, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a hacer caminar a los cojos, hermano. Él vino a dar de comer a los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces también tenemos que nosotros ver, hermano, ¿verdad?, que el Evangelio no solamente consiste en salvación, sino también en ayudar a nuestro prójimo, en ser de bendición para los demás. Ahora, la iglesia, hermano, dice la palabra del Señor que tiene que ser luz y sal para este mundo. Son dos cosas que este mundo necesita. ¿Qué necesita este mundo para vivir en claridad? La luz del Señor. Ahora, ¿por qué necesita la luz del Señor? Porque están viviendo en tinieblas. Ahora, esa tiniebla nosotros no la miramos, pero ellos sí la miran. Antes nosotros vivíamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque teníamos una venda. Amén, hermano. Y esa venda no nos dejaba ver y pensábamos nosotros que lo que estábamos haciendo era correcto. Pero cuando Jesús llegó a nuestra vida, bendito ese día, ¿cuánto dan gloria a Dios por ese momento? Esa venda se cayó y ahora sí pudimos ver nosotros con claridad. Amén. Por eso es que ahora nosotros podemos ver lo que el mundo no puede ver. Por eso es que usted ahora dice: y si tan solo mi familia, ¿verdad?, supiera lo que es tener a Cristo en el corazón, esa bendición, esa puerta abierta que Él da. ¿Cuántos dicen amén? Esa vida abundante que solamente le ofrece, ellos ya lo hubieran hecho. Pero ¿por qué no lo pueden ver? Porque hay una venda, y esa venda se va a caer solamente cuando vean en nosotros el carácter de cristiano que somos. Amén, hermano, compasivos. Amén, porque a veces somos tan indiferentes aún hasta con nuestra propia familia. No, y a veces somos peores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos ayudando a otros allá afuera y en la casa no. Y no tiene que ser así. Amén. Dice Mateo 5, 13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra. Otra vez, ¿a quién les está hablando aquí Jesús? Vea conmigo, a los discípulos, a la iglesia. Amén. Iglesia Emanuel, ustedes son la sal de esta tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con quién será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Oiga, hermano, ¿para qué sirve tener sal en nuestra mano si ya no tiene sabor, si es insípido? En el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Oiga lo que nosotros somos, hermano. Nosotros tenemos la capacidad y el potencial de alumbrar. ¿Cuántos dicen amén? A los demás, hermano. ¿Con qué? Con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestra actitud, hermano. Por eso dice, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. Amén, ¿verdad? Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud.
O sea, debajo del almud. El almud es un cajón. Un cajón. Ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, porque dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera nosotros podemos alumbrar? Hermano, no está hablando aquí que te pongas un foco, ¿verdad? Esos de 120 watts aquí, y que andes alumbrando a toda la gente, ¿verdad? No se refiere, se está refiriendo a las buenas obras, se está refiriendo a tu actitud. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Son a través, hermano, de nuestras obras es que nosotros hacemos brillar la luz del Señor. Si la gente ve que nosotros estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la gente va a glorificar a Dios, hermano, y va a decir, bendito Dios que trajo a esta persona a ser de bendición para nosotros. Hermanos, son palabras que a mí me lo han dicho cuando vamos a los viajes misioneros. Me han dicho, bendito es el Dios que los ha movido a ustedes para acá, para traer un poco de despensa. Bendito es el Dios que los ha traído a ustedes para acá, porque mi niño va a recibir un juguete. La gente adora a Dios de acuerdo a las obras que nosotros hacemos. Nosotros somos la luz de ese mundo y tenemos con qué alumbrar, hermano. Tenemos con qué alumbrar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, hermano, la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado esa bendición. Vea qué importante es esto. Ahorita la iglesia se está movilizando, hermano, para recoger alguna ofrenda para algunas familias. Queremos recoger víveres. Hay muchas familias que estén en esta congregación. No voy a decir nombres, y espero que usted también, si lo sabe, no diga nombres, sea prudente. Amén, hermanos. Pero sí hay necesidad en esta congregación ahorita. Y este es el momento de mostrar nuestra compasión. Este es el momento de alumbrar a través de nuestras buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante. Usted quiere saber más sobre este tema, llame a la oficina. Amén. O llame a los encargados, ¿verdad? Varón, si usted es un varón, hable con nuestro hermano Adrián. Si usted es una mujer, hable con nuestra hermana María Elena. Amén. La hermana Marta también nos está ayudando. Pero es importante, hermano. Y vea, hermano, que Dios está en control. Cuando dicen, porque este mensaje está cayendo como anillo al dedo. Porque de eso se trata. Si nosotros no somos capaces para alumbrar aquí dentro de la congregación, ¿cree que vamos a poder alumbrar afuera? Si nosotros no mostramos compasión aquí entre nosotros mismos, ¿cree usted que lo vamos a mostrar allá afuera? No, hermano. El cristiano, hermano, revela a Cristo, ¿verdad? Al pecador, hermano, en su compasión, ¿ves? Cuando nosotros somos compasivos, entonces la gente dice, ¿verdad? Este es un cristiano. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos cristianos que solamente tienen el nombre, pero no tienen el apellido. Nosotros no queremos ser cristianos de nombre. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ser cristianos completos, hermano, íntegros para la gloria de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Busquemos agradar a quién, a Dios. Hay que aprender a llorar con los que lloran, a gozarnos con los que se gozan, pero también hay que sufrir con el que sufre. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos. El Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alguien te puede ir trayendo sus gallinas, trayendo sus gavillas. Hermano, fíjense que cuando estaba preparando eso, hermano, yo estaba pensando en mi vida hace 20 años atrás. Cómo, hermano, me gozaba cuando llevaba el ven o el carro que me regalaron, y lo llevaba lleno de gente. Y cuando vieron que no cabía, me compraron un ven. Y cuando vieron que fuleaba el ven, también me compraron un autobús. Y cuando vieron que llenamos ese autobús, compraron uno más grande. Y me gozaba. A veces iba, hermano, exponiendo la vida. Tenía que llegar a lugares en donde ahí le daban los 4 vientos, donde había muchos hombres.
Y entre ellos se cuidaban, y tenían que llegar hasta allá a recoger gente ahí, a llevármelos para la iglesia, a hacer tantas cosas, hermano. Hacer tantas cosas que a veces causaban dolor en mi corazón y sufrimiento, pero llegaba hasta donde estaba la necesidad. Y una vez que los lograba sacar de esos lugares y los subía al autobús, yo me bajaba contento y le decía: pastor, traigo el camión lleno, pastor. Valió la pena, pastor, ¿verdad? Sufrir. Valió la pena esto, valió la pena lo otro, valió la pena exponerme, pastor. Pero ¿sabe qué? Aquí traigo, mire la bendición. Y comenzaba a bajarse aquel montón de gente. Comenzaba a bajarse mucha gente. Mire, hermano. Y de eso está hablando aquí. E irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo ese ramo, ese manojo de trigo, dice otra versión. Amén, hermano. Qué hermoso es cuando uno trae, ¿verdad?, a alguien, hermano, que le ha costado, hermano, ¿verdad?, llanto, lágrimas. Y qué tristes a veces que nosotros con nuestras actitudes corremos y sacamos a estas personas. Lo que le ha costado a otros, solamente el que va y evangeliza sabe lo que le cuesta. Amén. Estos versículos son importantes, hermano. Muy preciosos, hermano. Es una gran bendición gozarse cuando uno trae gente. Los que siembran con lágrimas, ¿verdad?, son los creyentes que sienten compasión, hermano. Compasión de que del dolor ajeno. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos de ir a evangelizar? ¿Por qué es que nosotros, me salió la palabra de antes, nosotros, ¿por qué nosotros tenemos, hermano, que sentir, amén, hermano, la carga de la gran comisión e ir y evangelizar? Porque la gente no la está pasando nada de bien allá afuera. Y se imagina si el Señor viniera ahora, no la van a pasar nada de bien en el infierno. Y de eso se trata. Por eso Jesucristo vino ¿a qué? A sufrir. Amén, hermano. Pero Él se gozó cuando comenzó a ver aquellas multitudes que venían a Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Él llegó al cielo y le dijo: Padre, valió la pena ver expuesto mi vida, valió la pena haber entregado mi vida, valió la pena el sufrimiento, pero mira, Señor, cuánto trigo hay ahora en tu jardín. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Número 2, hermano. Otro lloro que se me viene a la mente es el lloro, hermano, del cristiano por las aflicciones espirituales. El lloro del cristiano por las aflicciones espirituales. Aflicción, hermano, se describe como angustia, ¿verdad? Como angustia, amén, dolor, miseria. La aflicción se describe también como el quebrantamiento, hermano, como el sufrimiento, como la tribulación. ¿Alguna vez se ha sentido usted de esta manera? ¿Se ha sentido tribulado? ¿Alguna vez se ha sentido usted, hermano, quebrantado, con dolor? Y no estoy hablando por alguna enfermedad, sino que estamos hablando, hermano, sobre la vida espiritual. El alma, cuando se quiebre el alma, ¿verdad? Cuando hablamos, hermano, de aflicción espiritual, rapidito, hermano, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos traslada, hermano, a la historia, ¿verdad?, de David, ahí en el Salmo 51, donde vemos un claro ejemplo, hermano, del lloro, ¿verdad?, producido por una aflicción espiritual. Este salmo, hermano, nos respalda, ¿verdad?, el tema de ahora y la palabra que estamos predicando. ¿Por qué? Porque este lloro es producido, hermano, por un dolor espiritual que sentía el salmista. Ahora, para entender, hermano, este salmo, primero, ¿verdad?, veamos qué fue lo que causó, hermano, dicha aflicción en el rey David. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que causó esto? Y en 2 de Samuel encontramos la historia, ¿verdad? Que ese, hermano, es el contexto, ¿verdad?, de esto que estamos estudiando ahorita. Amén. Ahí encontramos la historia, hermano, y nos muestra la causa por la cual el rey David pasó por esta experiencia. Dice así 2 de Samuel 11, 2 y 4, dice: y sucedió un día, mire, al caer la tarde. Usted quizás solamente ha leído el Salmo 51, pero ahora va a entender por qué razón el rey David se sentía, hermano, con su vida quebrada. ¿Por qué se sentía él, hermano, de esta forma? Dice así: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama,
y se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real, sobre el palacio. ¿Verdad? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, le dieron toda la información que él necesitaba saber para entender que ese era un fruto prohibido. Amén, hermano. Miren, verso 4: y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se devolvió a su casa. Pudo quedar limpia de su cuerpo, pero no de su alma, no limpia de su corazón. Ahora, la Biblia, hermano, nos ha enseñado a nosotros, bueno, lo que hemos estudiado esta historia, nos damos cuenta que David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Nos enseña, hermano, que David era un hombre que agradaba a Dios con todo lo que hacía. Pero con esta historia nosotros podemos aprender que no hay hombre perfecto sobre esta tierra, porque si esto no hubiera pasado, David hubiera sido un hombre perfecto. Y hubiéramos visto, ¿verdad?, un San David. Ya le hubiéramos hecho quizás un ídolo. No sé si entendemos lo que estamos hablando, hermano, ahorita. O sea, hay un propósito por el cual surgió esto. Ok, ahora este hombre, hermano, se había dado cuenta que le había fallado a Dios, que había cometido ese pecado, hermano. Un pecado, hermano, ¿verdad? Por decirlo así, adulterio y también homicidio, dice la palabra. Y nos enseña la palabra del Señor, hermano, que cuando el hombre le ha fallado a Dios y siente el dolor en su corazón por ese pecado, que es lo que vamos a mirar más adelante, hermano, Dios te perdona. ¿Por qué? Porque ve que hay un quebrantamiento, ¿verdad? La aflicción que Dios busca en ti es aquella que trae arrepentimiento, y ese arrepentimiento obra para la salvación, que fue lo que le pasó a él. Este hombre se sintió arrepentido, hermano, y su arrepentimiento fue genuino. Ahora, nosotros sabemos que Dios es un Dios de compasión. ¿Por qué? Porque la historia continúa allí en 2 Samuel 12, 13 y 14. Ahí se nos dice que David fue un hombre que fue perdonado, fue un hombre que fue restaurado. ¿Por qué, hermano? Porque el dolor que él sintió por ese pecado que había cometido lo llevó al arrepentimiento. Y una vez que él, hermano, se arrepiente, confiesa su pecado y Dios se lo perdona. Dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esta es una palabra que enfatiza claramente, hermano, que David estaba aceptando su pecado. ¿Estamos de acuerdo? Dice: pequé contra Jehová. Él sabía que lo que había hecho, hermano, era malo delante de los ojos del Señor. Por eso le dice: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Le dijo: no morirás. Me parece que la paga del pecado es muerte. O sea, Dios te ha perdonado. Porque si hay alguien que conoce el corazón del hombre, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios había visto en este hombre que había un arrepentimiento genuino. Le dijo: y no vas a morir por este pecado, no vas a morir en este pecado, porque Dios te hace libre. ¿Por qué? Porque tú se lo has confesado. Amén. Pero le dice ahí, en pocas palabras, las consecuencias las vas a pagar. El hecho que Dios te ha perdonado no quiere decir que Él está contento con lo que hiciste y que ya todo estuvo ya normal como antes. No, porque tiene que haber, hermano, una enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber, hermano, verdad, a una disciplina. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Una cosa es perdonar y otra cosa, hermano, es continuar con la misma relación. Recuérdese que cuando nosotros fallamos, sea Dios o sea alguien, porque no solamente le fallamos a Dios, también le fallamos a la gente. Y cuando nosotros le hemos fallado a la gente ya queda, hermano, queda ya con duda en su corazón. Si la otra vez que nosotros nos acercamos a Él, lo vamos a hacer sinceros.
O vamos a ir también con la misma intención quizás de volverle a quedar mal. Entonces la gente ya te perdonó, pero ¿qué tienes que hacer, verdad, para que tu relación sea restaurada? Amén. Tienes que tener tiempo mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Por eso es que es importante, hermano, si usted ha recibido quizás algún daño de parte de alguien y alguien se ha arrepentido, ha venido con usted debe de perdonar, porque usted también va a fallar en su momento, usted también va a necesitar el perdón. ¿O no es cierto? Porque a veces nosotros nos aferramos y no queremos perdonar como que si nosotros nunca fuéramos a fallar. Pero si tú no perdonas, tú vas a caer en la ley del sembrar y cosechar, tampoco a ti te van a perdonar. Ok, entonces, hermano, David, para seguir con la historia, se arrepiente y Dios lo perdona. Por eso le dice, ¿verdad? Tu pecado ha sido remitido, ha sido perdonado tu pecado. Mas por cuanto con este asunto, verso 14, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esto es una parte nomás, porque más antes ya le había dicho que no se iba a apartar la espada de su casa, que la misma familia de él iba a perseguir, que no iba a haber paz en su casa. Amén. Ahora, qué importante que nosotros miremos aquí, hermano, que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ahora, ¿tenemos nosotros el perdón de Dios? Claro que sí. Amén. Pero queda siempre, hermano, aquella cicatriz que nos hace recordar siempre el pecado que nosotros hemos cometido, y aunque ya hayamos sido perdonados, siempre hay, hermano, ahí, ¿verdad?, un sentimiento, hermano, no quiero decirlo de culpabilidad. ¿Por qué? Porque Dios ya nos limpió. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se sienta culpable por el pecado que usted ya confesó, porque si usted ya lo confesó, Dios se lo perdonó. Usted tiene que comenzar a vivir, hermano, en paz. ¿Cuántos dicen amén? Borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Pero siempre, hermano, en la mente queda aquella fotografía, queda aquello grabado del daño que nosotros causamos. Y eso, hermano, llega el momento que cuando nos acordamos, ¿verdad?, lloramos. Como dice el historiador Flavio Josefo, él dice de que cuando Pedro llegaba a otros lugares a predicar la palabra y oía que un gallo cantaba, dice que Pedro lloraba amargamente. ¿Por qué? Porque se recordaba cómo le había fallado a Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Entonces, estamos viendo aquí, hermano, que años después, el rey David, amén, ¿verdad?, escribió el Salmo 51. ¿Para qué, hermano? Para expresar la aflicción espiritual que él sintió en ese momento. Por eso es que nosotros sabemos, hermano, lo que produce una aflicción espiritual. Amén. Dice el Salmo 51, del 1 al 17, lo voy a leer rapidito. Dice: ten piedad de mí. Oiga cómo se sintió David cuando le falló a Dios, hermano. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es necesario, Señor, que borres de mi mente, no solamente de mi corazón, la rebelión. ¿Por qué? Porque esto va a estar torturándome toda la vida. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Cuando dicen amén, porque sin la limpieza de ese pecado, tú vas a vivir toda la vida remordiendo tu conciencia va a ir toda la vida, hermano, acusándote por ese pecado. Pero una vez tú eres perdonado y has sido limpiado con la sangre preciosa de Cristo, ya no tienes que acordarte más de ese pecado. Para eso es la limpieza, para que no quede ni rasgo de ese pecado. Por eso le dice: y conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad. O sea, lávame, Señor. Él se sentía sucio, hermano. Él se sentía sucio. Y le decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, dice: he pecado delante de tus ojos.
O sea, nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de que cuando nosotros fallamos a Dios, Dios está presente. Dios está mirándonos. ¿Cuántos dicen amén? Él está ahí siempre. Por eso dice, delante de tus ojos. Dice el verso 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Le dice, hermano, mira el verso 7: purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oiga, purifícame con hisopo. El hisopo, ¿verdad?, se ocupaba en aquellos tiempos para eso. Era un pedazo de madera, hermano, con quizás tela y o algodón atado en la punta, y con eso lo mojaban, hermano, y pintaban, ¿verdad?, y todo eso. Y él le decía, purifícame. Hermano, no hay nada más lindo, ¿verdad?, que nosotros poder sentirnos limpios. ¿Cuántos dicen amén? Limpios. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios con libertad, siendo un verdadero adorador. Y aquí dice, tú amas la verdad. Bueno, en el verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévalo. Ve, hermano, o sea, se acordaba el rey David, hermano, de sus tiempos cuando él adoraba a Dios, hermano, con esa, hermano, limpieza total de corazón, hermano. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, mira, hermano, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que el único que puede crear un corazón limpio es Dios. O sea, estamos leyendo un salmo, hermano, que nos trae mucha enseñanza a nosotros, que nos debe de animar a nosotros, a que si le hemos fallado a Dios, podemos decirle, Dios, tú puedes, tú lo hiciste con David. ¿Cuántos dicen amén? Tú lo puedes hacer conmigo, Señor. Dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Vea todo lo que él había perdido, hermano. Había perdido el gozo, había perdido su salud, hermano, espiritual. Se sentía, hermano, morirse espiritualmente. Le dice el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú ya me hayas limpiado, voy a volver a recobrar el poder que antes tenía. Líbrame de homicidios. Oiga lo que le pide. En el verso 14 le dice, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. O sea, él sabía que le había mandado a quitar la vida a Urías, a su mejor amigo. Por eso aquí se acuerda y le dice, líbrame de homicidios. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Vea, ¿qué nos enseña estos últimos dos versículos, hermano? Que no hay, si nosotros hemos cometido un pecado, no hay sacrificio que podamos hacer para que ese pecado sea perdonado. Si usted le ha fallado a Dios, no importa que usted toque la batería, que usted toque el piano, que cante, que predique, que enseñe, que se pare en las puertas, no importa lo que usted haga, cuántos ayunos quiere ofrecer, no importa la cantidad de dinero que usted dé para la iglesia, no importa ningún sacrificio. Dios no quiere sacrificio. Mire, cuando nosotros le fallamos a Dios, no hay ningún sacrificio que pueda comprar el perdón de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Confesar solamente. Aceptar nuestra debilidad, aceptar, hermano, que nos equivocamos, aceptar que fuimos débiles ante la tentación, aceptar, hermano, que le hemos fallado a aquel Dios que tanto bien nos ha hecho, sentir el dolor por ese pecado, hermano, y confesarlo a Dios, decirle, Dios, reconozco mi rebelión, perdóname, Señor. Y una vez que nosotros hemos pedido perdón a Dios con la intención de apartarnos de ese pecado, porque muchos le piden perdón a Dios por su pecado, pero quieren seguir practicándolo otra vez. Le pidieron perdón nomás en el momento que se sintieron mal, pero ya después les pasó, y otra vez vuelven a caer en el mismo error, y otra vez a pedir perdón. Dios dice, tú puedes hacerlo. Ahora, pastor, yo he luchado por querer dejar ese pecado que tantas veces lo he vuelto a repetir,
Sí, pero has luchado tú solo con tus fuerzas. Dale la oportunidad a Dios. Dile: Dios, quiero que tú me des la fuerza. Quiero que me ayudes. Y vivir como los sabios. ¿Cómo vive el sabio? Viendo el mal y apartándose. Amén, hermanos. Pero ese es el detalle. Ahora, qué importante es eso, hermano, porque no quiere sacrificio, dice que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿cuáles son, hermano? El espíritu quebrantado, aquel que reconoce su insuficiencia, que no puede hacer nada para ser perdonado. El único que puede hacer es Dios la cosa para perdonarnos, y es a través de su amor y su misericordia. Un corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Las promesas para el corazón constricto y humillado, ¿qué es, hermano? Es el consuelo que viene de parte de Dios. El consuelo divino restaura tu confianza frente al sufrimiento. Amén, hermano. El consuelo que viene de parte de Dios, ese es el consuelo divino. Restaura tu confianza. Amén. Y te da las fuerzas para mantenerte de pie en medio de la situación difícil. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. El Salmo 27, 1 al 5 dice: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mire, una vez, hermano, David había sido restaurado. Mire qué bonitas palabras, qué bonito cántico, qué bonita alabanza, qué bonita oración. ¿Por qué? Porque ya no hay culpabilidad en él. Y le dice aquí: de Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La palabra inquirir quiere decir servir en la casa de Dios. Vean, dice: para contemplar tu hermosura, o sea, para alabarlo, para adorarlo, que es lo que venimos a hacer. Pero también falta la otra parte. Un verdadero adorador no solamente adora a través de la alabanza, sino que adora a través de su servicio. Amén, hermano. De eso se trata, de eso está hablando aquí: para inquirir en tu santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Aquí estamos escondidos bajo las alas de Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano, porque estamos en el templo, porque estamos en la casa de Dios. Ahí Dios te va a ocultar. Y dice así, hermano: me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Quiere decir, hermano, que somos intocables. Amén. Cuando Dios nos tiene protegidos, cuando estamos bajo las alas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y qué lindo es eso, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos testifica, ¿verdad?, que le servimos a un Dios que nos consuela. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros, dice, somos consolados. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que nos consuela a pesar, hermano, a pesar de nuestra desobediencia. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre está para bendecirnos. Porque si nosotros nos vamos a poner, hermano, en la posición, ¿verdad?, que Dios bendice solo los que se portan bien, entonces quiere decir que nosotros no somos benditos de Dios. Porque de vez en cuando nos portamos mal, ¿no es cierto? El lloro de un alma arrepentida. Con esto cerramos ya. Amén. El lloro, hermano, ¿verdad?, de un alma arrepentida. Lo que estamos viendo de David: lloró y se arrepintió. Esos son los lloros que son consolados, los que reciben el consuelo cuando un alma está arrepentida. Quizás, ¿verdad?, estás cansado, no solo de las consecuencias de tu pecado, sino también, ¿verdad?, de que está sucediendo una y otra vez, como lo dijimos al principio. Quizás ya estás cansado, porque sabemos que la consecuencia del pecado, hermano, es dolorosa. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. Una vez te separado de Dios, nada bueno puedes hacer, ni nada bueno te puede llegar. Porque ahí estás cansado de vivir, ¿verdad?, en ese juego vicioso. Ahora, ¿cómo puedes lograr ser libre y recibir el consuelo de Dios? Recuérdese que nuestra alma, el alma solamente va a hallar consuelo, va a hallar descanso, hermano, en Dios y en nadie más.
en nadie más. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo los haré descansar. Solamente en Cristo podemos hallar descanso. Descanso, hermano, en nuestra alma. Estamos hablando del alma agobiada, de esa alma abatida. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Cuando se llora, hermano, por la insuficiencia humana, amén, Dios siempre va a estar ahí para consolarnos, siempre va a estar ahí para ayudarnos. No hay una lágrima que tú puedas derramar delante del Señor, hermano, que vaya a caer a tierra sin que sea consolada por nuestro Dios. Dios está ahí para bendecirte, Él está ahí para ayudarte. Ahora, si está quebrantado, ¿verdad?, bajo la insuficiencia, porque dijimos que somos insuficientes de no poder cambiar, porque hemos luchado. ¿Cuántos han luchado para poder cambiar su actitud o su vida o su situación, hermano? No tenga miedo, yo también lo he hecho. Hay cosas, hermano, que yo me he cansado queriendo cambiar en mi vida y no lo he logrado. Hay muchas cosas. Quizás algún problema de carácter. Amén. Quizás, que recuérdense que el carácter implica actitudes. Quizás nuestras actitudes no son las correctas, y que ahí siempre ofendemos, que ahí siempre dañamos. Estamos hablando de nuestro prójimo, o a veces también nuestras actitudes, hermanos, nuestras acciones también dañan el corazón de Dios. Isaías, capítulo 57, verso 58. Recuérdense que Jesús es la fuente inagotable del amor. Amén, hermanos, y del perdón. Inagotable, no se agota el amor ni el perdón en el Señor. Dice Isaías 57, 18, he visto sus caminos. Oiga, he visto sus caminos. Dice, pero le sanaré. Oiga, pero le sanaré. No importa qué es lo que hayas hecho. Amén. Lo importante es que si tú sientes ese dolor, ese quebrantamiento, amén, por las actitudes que quizás han dañado a Dios o te han dañado a ti mismo, porque has querido cambiar, como dijo Pablo, las cosas que no quiero hacer, sigo haciendo. Dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Vea que damos a Dios por Jesucristo. Él es nuestro pastor, hermano. No hay nada que usted y yo dejemos de hacer para que Él deje de amarnos o para que Él deje de ser nuestro pastor. Él es nuestro pastor, hermano. Y el deseo de Él, hermano, es llevarnos a pastos verdes. El deseo de Él, hermano, es, hermano, darnos agua de reposo siempre, para que nosotros podamos tener, hermano, esa sanidad espiritual que tanto anhelamos. ¿Para qué? Para vivir una vida abundante, una vida, hermano, dentro de la obediencia que Dios nos está pidiendo. Dios conoce nuestro camino, Él conoce tu esfuerzo, Él conoce, hermano, tus ganas de querer ser diferente, pero no lo has logrado. ¿Por qué? Porque has sido insuficiente para poder cambiar esa situación. Pero Dios dice, yo puedo ayudarte, yo te entiendo, yo te conozco, dice Dios. Sé el sudor que quizás has gastado por querer cambiar tu trabajo, tu esfuerzo, pero tú necesitas algo más, dice el Señor. Tú necesitas el poder de alguien sobrenatural para poder cambiar, para poder ser transformado. Y ese poder solamente está en Cristo, solamente está en Él. Y Él quiere que en esta tarde nosotros, hermano, seamos, ¿verdad?, bienaventurados, que seamos dichosos, que seamos felices bajo el consuelo de Dios. Él quiere consolar tu vida. Él no solo, hermano, levanta al hombre de su condición caída, sino que también le restaura, hermano, a una nueva vida. Como lo dije al principio, con esto cierro. No importa qué tan quebrada esté tu vida, no importa, ¿verdad?, en cuántos pedazos se haya partido. Lo que importa es que si tú se los traes hoy a Dios, Él puede unir cada pedazo y puede darte una nueva vida. Dice la palabra de Dios en Corintios 5:17, en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice, cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien se convierte, oiga, cuando alguien hace su confesión de verdad, amén, que se convierte a Cristo, dice, se transforma en una nueva criatura. Se transforma en una nueva, diga conmigo, hay una transformación. La Reina Valera dice, ¿verdad?, que el que está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja
pasado. Pero vean cómo dice la Biblia de lenguaje sencillo, hermano. Dice, cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Dice, su existencia anterior queda atrás. O sea, las cosas viejas, pasado. Su existencia anterior, o sea, que el viejo hombre deja de existir. ¿Cuántos dicen amén? Y comienza a vivir una nueva criatura. Comienza a vivir un hombre nuevo. Un hombre que ahora sí tiene, ¿verdad? Es un hombre que ama la prudencia. Ahora es un hombre que ama la discreción. Ahora es un hombre que ama la verdad. Ahora es un hombre que ama, hermano, el tener compañerismo con Jesucristo, aquel que le ha dado, hermano, la capacidad de vivir una vida diferente, una vida nueva. Por eso dice, y el comienzo a vivir, dice, una nueva vida, dice, a ser parte de una nueva creación. No, hermano, yo no cambio esta vida que tengo por la que tenía antes. Jamás, jamás. El tener el encuentro con Cristo, el ver traído, hermano, al Señor, mi vida hecha pedazos. Amén. Y el experimentar, no solamente el saber a través de la palabra, porque no lo he experimentado solamente por la palabra, sino que lo he experimentado por lo que a mí me ha pasado con mi vida. He experimentado, hermano, que ya no soy, ¿verdad?, el mismo hombre que era antes, viciado, lleno de vicios, llenos de maldad, lleno, ¿verdad?, de sinsabores. La vida nueva que ahora Cristo me ha dado es una vida que puedo disfrutarla a plenitud. Y hasta aquí, yo ni para atrás me voy a peinar. Para atrás, ni para peinarse. Denle un aplauso fuerte a Dios. No hay una vida mejor que la nueva vida que Cristo te ofrece. Ahí donde estás, yo quiero orar en esta tarde. Quiero orar por la vida de cada uno de ustedes. Y quiero orar por aquellos que quisieran entregar su corazón a Cristo. No importa cómo esté tu vida. Sabes que a Dios no le importa tanto lo que es tu vida ahorita, le importa lo que va a llegar a ser si ahora se le entregas en sus manos. A Él le interesa que tú le entregues tu vida, así hecha pedazos. Y dile, Señor, aquí están los pedazos, aquí está mi vida hecha pedazos. Quiero que tú, Señor, tomes cada pedazo y lo vuelvas a unir y me des una nueva vida. Dios puede hacerlo. Quizás no estás contento con la vida que llevas, pero ahora Dios te dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Sé que hubieron complicaciones al inicio de este mensaje, Señor, pero Padre, gracias porque tú estás en control, Señor, y tú tienes el cuidado de todas las cosas. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Exaltamos tu nombre, Señor. A ti te damos la gloria, Padre eterno, la honra, Señor, por todos los siglos. Gracias por tu amor. Gracias por el consuelo. Ahí donde está, dele gracias a Dios, porque Él ha consolado su vida. Y si su vida ahorita necesita consuelo, dígale, Señor, necesito que me consueles. Quizás estás pasando por una situación crítica en estos momentos. Ahí donde estás, pídele a Dios que Él está ahí contigo. Él está ahí para bendecir tu vida. Está ahí para bendecir a tu familia. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios familiar. Dile, Señor, perdona mis pecados. Reconozco mi desobediencia. Reconozco, Señor, que mi corazón, Señor, ha estado quizás cauterizado, Señor. Que no he sentido tanto el dolor por verte fallado. Pero ahora tu palabra me ha enseñado, Señor eterno, que es necesario que yo confiese mi pecado, que no hay nada que yo pueda hacer para ser perdonado, porque tú ya lo hiciste todo, Jesús, en la cruz del Calvario. Ahora te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, por vivir una vida separada de ti, por vivir una vida, Señor, indiferente. Ahora abro mi corazón y te invito, Señor, a que entres en él. Señor, arma una vez más mi corazón, mi vida. Haz un corazón nuevo y dame una nueva vida. Ahora te recibo como el Señor, como el Rey, como el Salvador de mi alma. Toma mi vida, Señor, en tus manos. Haz con ella lo que tú quieras. Y gracias, Jesús, por salvarme el día de hoy. No sé cuándo vas a venir, Señor, porque nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Pero si tú vienes hoy o vienes mañana, o cuando tú vengas, yo quiero irme contigo, Señor. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida.
Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, gracias, Señor, por la iglesia. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Conoces su vida, conoces su caminar, su acostar y su levantarse. Señor, eres el único que conoce lo más hondo que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Señor, yo pongo en tus manos cada familia en esta tarde. Pongo en tus manos, Señor, cada hermano, principalmente aquellos que están enfermos. Oramos por nuestro hermano Herbert, por Alessandro, por su familia. Oramos, Señor, por Luis Pérez, allá en Sinaloa. Oramos por su esposa, sus hijos, toda su familia. Oramos, Señor, por todos aquellos que dentro de la congregación quizás están enfermos. Oramos, Padre, para que tú lleves sanidad a sus corazones. Que esto que están pasando, Padre mío, sea motivo, Señor, de testimonio de que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios, Señor eterno, que tiene corona para gobernar, porque tú eres el que gobierna nuestra vida, nuestro corazón, Señor, el que gobierna la iglesia, Emmanuel. Tú eres el rey de esta iglesia, Señor. Como dicen por ahí, el virus no tiene corona. El único que tiene corona eres tú, Señor. Y sé que tienes el poder, sé que tienes en tus manos, Señor, el antídoto para contrarrestar esa enfermedad, Señor, que ha atrapado a mis hermanos. Cualquier enfermedad que sea, cáncer, infección en los pulmones, infección en la garganta, dolor, Señor, en la columna. No importa la enfermedad, porque no hay enfermedad, Señor, que pueda prevalecer ante tu decisión de sanar. Tú siempre nos has dicho que se haga conforme nosotros hemos creído, y nosotros hoy creemos que tú tienes poder para sanarnos. Padre, en el nombre de Jesús, desde el cielo solamente di tu palabra santa, poderosa, y esa palabra sanará al enfermo, Señor, y libertará al cautivo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque este es el momento en el cual, Padre, van a haber milagros. Si no hay situaciones, si no hay crisis, no pueden haber milagros. Pero creemos que este es un periodo de milagros, y así como los leprosos tú los sanaste, tú sanarás también, Padre, de estas enfermedades a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias y lo declaramos por el poder de tu palabra. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos en el lugar, y discúlpenme, sé que nos tardamos, pero hubo contratiempo, ¿verdad? Pero gracias por su paciencia. Un abrazo, feliz día a los padres en casa y aquí también. Denle ese aplauso fuerte a Dios por los papás. Hermanos, si gusta ponerse de pie, y vamos a ser despedidos, ¿verdad? Todos tienen hambre ya, hermano. Ya es tarde, tenemos un poquito de hambre, ¿verdad? Pero vamos a darle gracias a Dios, gracias por este mensaje, por esta palabra que el pastor nos trae, ¿verdad? Cierre sus ojos, hermano, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor, Señor, que se preparó para traernos este mensaje, mi Dios, que viene del cielo, mi Dios. Te pedimos, Padre, ahora, mi Dios, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, o a donde vayamos a ir, Señor, que nos guardes, que nos des tu bendición, Señor, en esta salida de tu iglesia, Padre. Que en el nombre de Jesús, mi Dios, te rogamos, Padre, que tú vayas con nosotros, Señor, y que el día de mañana también a nuestros trabajos, Señor, a los que vayamos a trabajar, Señor, y que el próximo servicio, Señor, podamos estar aquí todos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te pedimos estas cosas, Señor.
Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a pedir, hermano.